Efectivamente, Nicaragua me parece ser un buen ejemplo para trabajar sobre la relación ambigua que existe entre memoria e historia, sobre todo tomando en cuenta este evento tan especial que ha sido la Cruzada Nacional de Alfabetización, llevada a cabo entre marzo y septiembre de 1980. Lo interesante para mí es que he podido participar también en las actividades del 30 aniversario de la Cruzada, un momento de conmemoración, un momento donde se ha cruzado la memoria, la historia, pero también parte del olvido que hace una parte importante también de este proceso de reconstrucción histórica. De hecho, hoy en día, recordar es un acto sumamente político, lo sabemos muy bien, pero un acto político que escapa cada vez más a los encargados tradicionales de la memoria, el Estado, las universidades, por ejemplo, para entrar en el ámbito de la sociedad civil, los ciudadanos, las comunidades. Como lo decía Giovanni Levi, la memoria contemporánea ha cambiado de sentido y quizá de naturaleza. La aceleración de los procesos de individualización que caracterizan a nuestras sociedades modernas produce una memoria dispersa, fragmentada, cuyos diferentes elementos ya no están vinculados a una tradición compartida o a una experiencia común. Ahora bien, en el caso de Nicaragua, ¿por qué la Cruzada Nacional de Alfabetización forma parte de la identidad colectiva del pueblo nicaragüense? Su recuerdo entra pues en esta mezcla de memoria y de historia. Es una mezcla de tantas memorias colectivas, individuales, perdón, que se congregan, que cuajan para dar un sentido a la identidad nacional, y por eso, por supuesto, me interesa este tema. Y me interesa también porque la cruzada es, de cierta forma, una paréntesis de alegría y esperanza entre dos periodos oscuros de la historia nicaragüense, la lucha de liberación nacional y la sangrienta guerra civil de los años 80. Hemos hablado pues de muchas cosas tristes, terribles, espantosas. La cruzada, por lo menos, es un momento que cambia de rumbo y que nos da otra visión de la historia. 3 puntos para tratar este tema. Primero voy a ver cuándo la cruzada recuerda la guerra. Después veremos cuándo la paz recuerda la cruzada. Y terminaré para estudiar las fluctuaciones políticas de la memoria y del olvido. Como buen francés voy a empezar con el principio, pues sí, pues la tradición de la primera parte es el primero. Cuando la cruzada recuerda la guerra. Efectivamente, la cruzada era un momento muy importante. Había que mandar pues a miles de jóvenes en el campo y en los barrios pobres, marginados de las ciudades nicaragüenses, para alfabetizar a los más pobres y más desfavorecidos. Sin embargo, había otro objetivo. Uno de los objetivos era de acercar dos mundos. El mundo de, podemos emplear la palabra, de la burguesía urbana, educada, los jóvenes estudiantes, revolucionarios, y el mundo de los campesinos, completamente pues marginados por el régimen somocista. Eso sí, era un encuentro entre dos mundos. Pero había también otra idea. Los alfabetizadores tenían que trasplantar en el campo los valores y las palabras de la revolución. Como lo decía pues Dolores García Meléndez, una joven estudiante ubicada en Jinotepe, que participaba a la cruzada. En este día realizamos y participamos en una actividad muy bonita, como la de una noche campesina, en la cual se realizó un acto cultural político en honor al 85 aniversario del nacimiento del general Augusto César Sandino. Así que había que fomentar el amor de todos los nicaragüenses para los héroes de la historia reciente de Nicaragua. Pero había pues una otra propuesta. Había un pequeño manual para los alfabetizadores. Ellos tenían que conformarse con este manual, y tenemos aquí la primera página de dicho manual, que dice esto: la Cruzada Nacional de Alfabetización tiene como uno de sus objetivos recopilar la historia de la insurrección popular sandinista, para lo cual solicitamos su valiosa cooperación y le agradecemos profundamente su ayuda. Lo vemos, un propuesto histórico también. Vamos a alfabetizar, pero también vamos a recordar dos cosas fundamentales para fomentar una nueva identidad
nicaragüense. Y el programa ha sido magnífico, un programa de historia oral con 5.000 personas que han sido entrevistadas. En total, una brigada de rescate histórico de 214 miembros que se dedicaron no solamente a la alfabetización, sino también a la recopilación de las memorias individuales para armar una identidad colectiva. Y hubo pues unos productos, vemos aquí uno de los libros, pues La Insurrección Popular Sandinista en Masaya, un libro basado en recopilaciones de las memorias individuales de los participantes de la lucha nacional. Lo interesante es que esos jóvenes van en el campo y descubren otra realidad. Para ellos dicen, es otro mundo, digamos en otro mundo, pero un mundo que tiene también sus lugares específicos, sus lugares de memoria. No pueden pues dejar al lado los lugares de la guerra. Carmen Patricia Sánchez, por ejemplo, está en Estelí y va a visitar la Casa de Cultura. ¿Por qué la Casa de Cultura? Porque ahora es un museo de la insurrección sandinista. El recuerdo, otra vez, pero esta vez el recuerdo institucionalizado. Entramos entonces, de cierta forma, en la problemática de los lugares de memoria, bien conocidos de Pierre Nora, pues porque esos lugares de memoria conforman el imaginario nacional. Lo interesante al leer los diarios de los brigadistas es ver cómo sus memorias personales, individuales, se mezclan con la historia de la nación. Voy a tomar un ejemplo, el de Romulo Sánchez Leyton, que yo he encontrado, he podido platicar con él, pero yo había leído su diario antes de encontrarlo. Él está en Masaya y él descubre la región desde el Cerro Coyote. Y en su diario dice esto: subí al Coyotepe, centro de readaptación Benjamín Celedón, me llamó la atención la belleza del paisaje que se observa de esa altura. Masaya y la laguna al lado, el estadio, el colegio salesiano, foco de una indiscriminada represión en la guerra, y más al sur, el heroico, el combativo Monimbo. ¿Qué vemos cuando subimos? Porque yo subí al Coyote. Es el cerro aquí y vemos el paisaje. Aquí está el estadio. No lo ven, ¿verdad? Pero él sí lo ha visto. Aquí vemos el colegio salesiano y aquí el barrio de Monimbo. En realidad, cuando uno sube y cuando no conoce la historia, no puede leer el paisaje, porque son los lugares destacados de la historia sandinista que dan sentido al paisaje. Así que, de cierta forma, podemos decir que esos lugares de memoria son los que se inscriben en un relato histórico y este mismo relato histórico se inscribe en el territorio. Así que tenemos encapsulados la historia, el territorio, la experiencia personal, individual y la experiencia colectiva que permite dar un significado al paisaje. Y eso es muy importante porque entramos pues en la perspectiva, por ejemplo, del gran sociólogo Maurice Halbach, que decía: el lugar ocupado por un grupo no es como un cuadro negro sobre el cual se escribe y luego se borran cifras y figuras. Cada detalle de este lugar tiene el mismo sentido, que solo es inteligible para los miembros del grupo, porque todas las partes del espacio que ocupó corresponden a tantos aspectos diferentes de la estructura y la vida de su sociedad. Y así se mezclan efectivamente pues, el tiempo colectivo y el tiempo individual, que se ubican en un marco espacial que será en este sentido la escenificación del paisaje. Y este paisaje todavía tiene sentido para los jóvenes. Aquí podemos ver pues, un pequeño, en el mismo Cerro Coyotepe, pues en la antigua fortaleza de la Guardia Nacional, vemos un pequeño graf de un joven, de un estudiante que escribió a los familiares de nuestros héroes y mártires desconocidos: es un gran honor para nosotros venir y recordar toda la sangre derramada y que gracias a ellos hoy somos hombres libres. Lugar de memoria, lugar íntimo y ahora pues un lugar compartido con todos. Eso es el primer paso, pero hay un segundo paso, cuando la paz recuerda la cruzada. Y efectivamente este momento histórico es fundamental.
una fecha que será una fecha fundamental o más bien de fundación, y a partir de este punto fijo vamos a tener un ritmo al año siguiente, por supuesto, un año después es interesante, vamos a hacer una conmemoración, pero después 2 años, 3 años, no, 5 años, sí, y después 10, 15, 20 para el colegio de Michoacán, pues este año es el 35 aniversario, si no estoy equivocado, se va a festejar mucho más 35 que 34 o 36, porque los números son simbólicos también y pueden ser afectados también por muchas cosas. En el caso de Nicaragua, ¿cómo se hace este ritmo de las conmemoraciones? El punto fijo de la revolución es el 19 de julio del 79, pues cuando es el triunfo de la revolución. Yo estaba pues 30 años después para participar a las conmemoraciones. Vemos aquí, por ejemplo, un pequeño evento, la toma del Fortín de León. Vemos aquí las grandes manifestaciones multitudinarias para el 30 aniversario de la revolución, y vemos aquí lo que llamaron los nicaragüenses los árboles de Navidad, pues tienen un sentido del humor, pues, y hay que resaltarlo, pues con el número 30 años. Siguieron esos árboles de Navidad, ahora sirven para muchos eventos, pero pues ha sido un momento clave y había que recordar desde dos lugares, desde arriba porque el poder necesita el recuerdo para conservar su legitimidad, y las mismas autoridades trataron de hacer un recuerdo permanente de la Cruzada Nacional de Alfabetización. Vemos aquí 2 monumentos, por ejemplo. Yo recuerdo que en latín monumento viene del verbo moneo monere, que quiere decir recordar. Un monumento es para recordar. Un monumento, el primero aquí en forma de mariposa, que ha sido pues elevado en 2000 para los 20 años, y el nuevecito para los 30 años. Cada 10 años un nuevo monumento, porque este monumento es un marco territorial y temporal para el recuerdo de un evento consensual en la memoria colectiva nicaragüense, porque es el único, hay que decirlo, recuerdo realmente consensual. 25 años, yo voy cada año, pues así que yo tengo la fotografía, pero no voy a dar todas las fotografías de cada año, sobre todo que, como yo decía, pues los momentos importantes corresponden a los ritmos oficiales de la memoria. Es una manifestación en León para los 25 años. Y yo estaba también en 2012 también la autoridad fomentó pues muchas actividades. En Estelí, por ejemplo, pues todos los estudiantes de la universidad, de la Facultad Regional Multidisciplinaria, tuvieron que participar al recuerdo de la cruzada con un poema. Yo voy a hacer unas líneas del poema, por ejemplo. El brigadista Guillermo, al campesino, alfabetizó para sacarlo a la luz de la ignorancia heredada. El campesino, encantado, con su machete en el mano, de la oscuridad salió producto de la cruzada. Vemos cómo se hace pues, este uso político del pasado, pero uso político que se hace también desde abajo. Es decir, que no es únicamente la oficialidad que organiza el recuerdo, sino que la sociedad civil también está involucrada en el proceso. Voy a dar un solo ejemplo desde abajo. Bien, lo siento mucho, es un biombo que ha sido pintado en 2000 por los habitantes de la región de Jalapa, en el norte de Nicaragua. Son los habitantes que pintaron el biombo. Hay pues diferentes facetas. Este es para el año 80, y por supuesto para el año 80 el recuerdo registrado es el recuerdo de la cruzada. Vemos aquí, por ejemplo, a las manos atadas que se liberan. Vemos al campesino en el campo con el alfabetizador y su libro, pues todos los símbolos, todas las imágenes que recuerdan lo que ha sido pues para todos los habitantes, desde arriba, desde abajo, y una experiencia única, el gran tren cultural. En 2006, el Instituto de Historia de Nicaragua, que era antes el Instituto de Estudios Sandinistas, organizó un tren cultural, pero con camiones. Ya no hay trenes, no hay ferrocarriles en Nicaragua, para pasar en todas las ciudades, en todos los pueblos del país, con el recuerdo de la cruzada, y el objetivo era de cruzar la historia oficial con las memorias de los habitantes que participaron de manera activa o pasiva a la cruzada. Y vemos aquí, por ejemplo, los jóvenes que entran, las fotografías, y aquí el equipo
equipamiento del brigadista que iba en el campo. Una experiencia única, un recuerdo que es una necesidad y que me induce a decir, para terminar, que tenemos también que tomar en cuenta una cosa fundamental, las fluctuaciones políticas de la memoria y del olvido. Pablo Yankelevich nos ha recordado pues, al principio de su conferencia introductoria que el olvido hace parte también del proceso de la historia. Es un tema que ha sido trabajado tanto por Maurice Halbach, y yo quisiera citar Marc Augé, porque Marc Augé es un antropólogo francés que ha trabajado sobre la temática de la historia y del olvido, y él dice que no podemos conservar todo, pero un proceso que no podemos dejar en manos de los académicos, de nosotros mismos, es decir, es un proceso que tenemos que compartir con la sociedad civil. Y el Pancasán es un lugar de memoria muy importante. En el libro, en el manual de escritura de los brigadistas, hay para la letra P que tenemos que aprender Pancasán, P como Pancasán, porque ha sido un lugar de lucha y una batalla entre el Frente Sandinista y los guardias somocistas. Ha sido un lugar realmente muy importante. Hasta canciones, no voy a cantar las canciones, pero pues no, el castigo sería demasiado fuerte, pues no lo merece. Pero hay un clamor que viene de la montaña, hay un clamor que se oye al amanecer que dice así: revolución, revolución, revolución. En Pancasán la brisa te está llamando, en la ciudad ya viene quebrando el son que dice así: revolución, revolución, revolución. Ha sido un momento y un lugar importante, pero un lugar olvidado después de 90, después del fracaso del Frente Sandinista en las elecciones generales. Un lugar olvidado, pero con el regreso de los sandinistas ahora volvió a la luz. Aquí vemos el famoso grupo Pancasán y vemos el grupo hoy en día, pues son más viejitos por supuesto, pero siguen cantando, y el lugar de Pancasán es un lugar de memoria oficial, autorizado y muy concurrido porque el Frente Sandinista está de regreso al poder. Y este ejemplo me permite concluir diciendo que de manera muy llamativa, al caerse en el olvido este lugar de Pancasán, llegó a ser como un lugar acrónico, es decir, fuera de la historia, pero volvió a la luz. Los usos políticos del pasado realmente moldean gran parte de nuestra memoria colectiva y configuran tanto en las mentes como en los territorios las geografías imaginadas de la nación.